exaltado seas tú. Shalom, buenos días, bienvenidos una vez más a este su programa Regresando a tus Raíces. Quien te habla, tu amigo y hermano en el Mesías, el Roé Ricardo Mojica. Somos el Ministerio Mesiánico Internacional Directo al Corazón, anunciando la restauración de Israel y de todas las cosas, como lo declara las Sagradas Escrituras en el libro de Devarim, capítulo 30, desde el verso 1 hasta el verso 15. El libro de Ezequiel, capítulo 37, desde el verso 15 hasta el verso 28. Y el libro de los Hechos, capítulo 3, desde el verso 19 hasta el verso 21. Nosotros estamos anunciando la restauración de los nombres sagrados, la restauración de las Sagradas Escrituras, la restauración de las fiestas y la restauración de nuestra identidad. Usted puede visitar nuestra web www.ministeriodirectoalcorazon.com. También puede descargar nuestra aplicación Mesiánico en Google Play, iTunes y Play Store. Comuníquese con nosotros al correo ricardomoj7@yahoo.com. De igual manera, pues, le invitamos a que continúe conectado a este proceso de la restauración que se está dando en todos los lugares, en muchas partes del mundo. En esta tarde vamos a tener una reunión con todos los delegados a nivel internacional y a las 4 de la tarde, hora de Santo Domingo, vamos a estar a través del grupo llevando esta reunión. A los hermanos de Cuba, les recuerdo que esta semana, el viernes, salimos para allá, si el Eterno lo permite, todo está listo, y estaremos en Santiago del 16 al 23, allá en Santiago de Cuba. Esto será este próximo viernes, alrededor de las 5 de la tarde, partimos para Cuba. Otras actividades tenemos en pie, pero obviamente según vaya evolucionando el tiempo. Vamos a ir a el tema que tenemos siempre para entrar de inmediato en este tema que hemos traído en esta semana, porque queremos aprovechar este momento para poder desarrollar el tema y que podamos nosotros sacar las conclusiones que hemos traído para analizar en este momento. Vamos allá y vamos a entrar con el tema que tenemos, el invento del primer concilio de Hechos, capítulo 15. En este momento vamos a entrar en el tema que tenemos en esta tarde acerca del invento del primer concilio de Hechos, capítulo 15. Antes quiero resaltar el hecho de que hay un movimiento en todo el mundo con respecto a lo que es las raíces hebreas. Hay un interés muy grande, eso es algo que no se puede negar. Hoy más que nunca, mucha gente quiere conocer de qué se tratan las raíces hebreas, aunque hipócritamente muchos abiertamente no lo hagan, pero sí yo sé que están estudiando a oculta, porque las estadísticas a mí me llegan. Y dentro de todas estas cosas, tenemos que ir ordenando para que podamos seguir viéndole resultado a todo esto. Antemano quiero decirle que la vuelta a las raíces hebreas no es un movimiento, tampoco es a un fuego que ha llegado, una unción nueva, no. Siempre yo lo he dicho que es un cumplimiento profético. De eso se refiere las raíces hebreas. Un cumplimiento profético. Pero no es menos cierto que esto que está pasando en todas partes, hay personas que preferirían encontrar a alguien que le esté ensalmando y que le esté apapachando y que le esté diciendo palabras bonitas con la intención de dejarlo como ellos están. Inclusive, me da mucha pena y a la vez me da mucha vergüenza que una persona que supuestamente es judío y se haga llamar de que judío cristiano. Todo judío que conoce la historia del pueblo de Israel sabe que por lógica no debe de existir un llamado judío por la razón
de que el cristianismo, a través de sus distintos enfoques, quiso exterminar al pueblo de Israel. Entonces es muy contradictorio eso, porque hay personas que preferirían encontrar a alguien que le esté diciendo, mira, tú como está bien. El nombre del Salvador, eso no es nada, tú lo puedes seguir llamando Jesús, eso no es nada, eso no es nada, tú puedes llamarlo Jesús como Yeshua y eso no es nada. Al Creador, no, tú puedes llamarle como tú quieras, porque Él conoce todas las cosas. Las fiestas paganas, ¿quién dijo que son fiestas paganas? Esas son fiestas tradicionales que yo no le veo nada de malo, dirán mucha gente. Y así sucesivamente hay una necesidad en alguno de querer conocer las raíces hebreas, pero no despojarse del paganismo. Y por eso andan buscando personas que lo consuelen. Pues lamentablemente yo no estoy para consolar a nadie. Porque yo duré 18 años en el paganismo, celebrando Navidad, Nochebuena, San Valentín, Día de la Madre, Día del Padre. Y toda esa palafarnaria pagana, que yo me harté de eso. Aparte de todas las mentiras que nos enseñaron acerca de la teología del reemplazo y toda su variedades, para que hoy en día, una vez expuesta la verdad de la Torá, yo venga a querer a ensalmar a la gente diciéndole palabras bonitas para que la gente no se sienta mal. Ese no es mi trabajo. Yo prefiero, mire, ofender con la verdad antes que entretener con la mentira. Y si por algo yo me he caracterizado siempre por eso. ¿Sabe por qué? Porque yo no tengo compromiso nada más con el Eterno. Pero si yo me hubiese quedado como deseaban alguna gente, inclusive del concilio que yo pertenecía, de seguir usando las danzas, que bonitas que se ven, seguir diciendo Dios, Jesús, Señor, como que nada estaba pasando, siempre celebrando la Nochebuena, la Navidad, los cumpleaños, ay, qué cosita más bonita. Yo tuviera una iglesia grande a la gente, aquí, porque eso es lo que le gusta a la gente. A la gente le gustan las cosas a media y que no le hablen nada de abandonar su paganismo. No, que nadie le hable de eso. Por eso hay un sinnúmero de gente, yo sé que supuestamente están estudiando las raíces hebreas y ellos se creen los muy sabiondos, pero no quieren dejar el paganismo cristiano y pretenden que van a conocer la Torá. Pues mire, el paganismo y la Torá son como el agua y el aceite. Y por eso es que yo no me invito a ningún lugar, ni ando detrás de nadie que me ande invitando. Ni busco que la gente me invite tampoco, ni ando detrás de prebenda de nadie. ¿Usted sabe por qué? Porque yo tengo compromiso con la verdad y con el Eterno, no con hombres. A los hombres les gusta que usted le esté diciendo las cosas bonitas que ellos quieren escuchar, pero líbreme el Eterno de yo ponerme a inventar con algo tan sagrado como lo que es la Torá. Por eso hay un sinnúmero de gente que usted lo ve ahora, porque ahora sí es bueno anunciar la restauración, pero hace 8 o 10 años nadie se atrevía a hablar de las raíces hebreas porque le tenía miedo al antisemitismo, porque no sé qué. La gente se dio cuenta que ya eso no funciona y ahora hay un montón de gente enseñando, pero enseñando lo que la gente quiere escuchar. Pues le voy a decir algo, que yo no tengo compromiso nada más que con el Eterno. Y el que me quiere escuchar a mí, que sepa que va a escuchar a una persona que no tiene compromiso solo que con la verdad y con el Eterno, y le va a decir las cosas como son. Aunque a usted no le guste, yo se lo voy a decir, porque el compromiso es decírsela. Yo no es la verdad que voy a estar amasando a la gente de que para que la gente se sienta bien y me mande terumá y me mande diezmo y yo está frío con la gente. Mire, con el único que yo quiero estar frío es con el Eterno. Por eso le diré siempre la verdad. ¿Por qué? Porque vuelvo y le repito, prefiero ofender con la verdad que entretener con la mentira.
Entonces hay un sinnúmero de gente estudiando o llevando enseñanza que dice que no, que estas cosas no, que eso está bien, que no. Ay, hombre, usted puede seguir diciendo Señor, que eso no es nada. Tú no ves que muchos judíos dicen Señor. Ajá. Y porque un judío esté diciendo tal cosa, yo lo voy a decir también. Ese es el gran problema. Ahora resulta que sí podemos hacer lo que los judíos hacen. Ah, pero antes era lo contrario. Entonces, vez tras vez uno se da cuenta de cómo la gente quiere andar. La gente quiere andar según sus propios caminos, sin sujetarse a nadie. Y quiere andar conforme a como ellos quieren que tienen que andar. Si usted quiere andar como usted crea que tienen que andar, yo no tengo problema con eso. Ahora, yo me caracterizo por decir las cosas tal cual. Y no crea que voy a venirle a embabucarle a usted, a ponerle el mensaje suavecito para que usted se sienta bien. No, al contrario, yo quiero que usted se sienta mal y que usted salga del paganismo y que su corazón se compunja. ¿Por qué? Porque ya tenemos mucho tiempo amasando a la gente de que a ver si la gente cambia y la gente nunca cambia. Pero hay muchos líderes que el enfoque de ellos es el dinero y no le interesa nada más que el dinero. Pero yo no tengo compromiso. Yo no tengo compromiso con quien no quiere tener compromiso con la Torah. Entonces, aquí en el capítulo 15 del libro de los Hechos, se estaba dando o se dio una situación que es similar a lo que nosotros estamos viendo ahora. Yo le puedo decir que tengo relaciones con rabinos desde Israel que están haciendo un buen trabajo, que son personas que nos están instruyendo y nos están educando, porque aquí nadie se puede creer que es más sabio que otro, ni que yo sé más que aquel, porque esto no es una guerra de conocimiento, esto no es la Atenas, donde allá estaba una guerra filosófica, sino que cada cual que ha recibido un llamado tiene que saber bien a qué fue que el Eterno le llamó. Y por eso es que yo siempre le he dicho que yo sé a quién me llamó, cómo me llamó, en dónde estoy y para dónde voy. Por eso nuestro ministerio tiene una visión, una misión, objetivos generales, objetivos específicos. Porque nosotros no somos locos que andamos golpeando el viento como que andamos hablando como locos. No es así. Este es un proyecto a largo plazo y a este proyecto se están uniendo personas comprometidas, gente seria, gente que tiene compromiso con la Torah y de enseñarnos las cosas como son. Y eso hay que agradecerlo. Ahora, por eso yo, lamentablemente, usted no me va a ver andando fácilmente con mucha gente. ¿Por qué? Porque yo con gente que no se comprometa con la Torah, yo no ando. Yo no estoy para congraciarme con la gente ni para pasarle por la espalda a la gente y darle toquecito en la espalda. No. Mire, si usted regresó a la raíz, usted tiene que desprenderse del paganismo, de todo tipo de paganismo. Usted tiene que confesar los nombres como es. Usted tiene que abandonar la idolatría. Usted tiene que consagrarse al Eterno. Usted tiene que volver a la Torah. Si usted quiere seguir en su mesianismo, cristianismo, siga siguiendo a un hombre que lo está enseñando y que le está dejando igual. Eso es problema suyo. Ahora, yo tengo compromiso con la verdad. ¿Qué está pasando aquí en el libro de los Hechos, capítulo 15? Mire, por eso yo le he llamado el invento del primer concilio. Vamos a ver lo que dice el libro de los Hechos, capítulo 15. Mire lo que dice. Algunos descendieron de Judea y enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moshe, no podrán ser salvos. Pero como Shaul y Bernabá tuvieron gran disensión y debate con ellos, los hermanos determinaron que Shaul y Bernabá y algunos otros de ellos subieran a Jerusalén a los apóstoles y a los ancianos. Mire lo que dice: a los shaliat y a los ancianos, para tratar esta cuestión. Este versículo dice que aquí había un problema, que algunos de los que descendieron de Judá enseñaban a los hermanos que si no se circuncidan conforme al rito de Moshe, no podrán ser salvos. Aquí estaban diciendo que si la gente no se circuncidaba, no iba a ser salvo. ¿Ve? Y eso de ninguna manera es cierto, porque la circuncisión es un pacto con Abraham, pero no tiene que ver con la salvación en primera instancia. Nosotros somos salvos por creer que Yeshua es el Mashiach. Primero es el conocimiento, después viene el conocimiento, viene la capacidad de entender todas las cosas, y entonces a última instancia la persona que comienza a estudiar la raíz se dice: mira, pero es verdad,
yo tengo que circuncidarme, pero eso es después de usted haber estudiado, porque acuérdese que Abraham fue llamado a los 75 años y se circuncidó a los 90 años. Lo primero no es la circuncisión, lo primero es aceptar a Yeshua como Mashiach, y luego en el proceso de enseñanza la persona va a ir manejando conocimiento, porque cada conocimiento implica una responsabilidad. Eso no era lo primero, pero eso fue lo que alguna persona de ese tiempo intentaron imponer. En Hechos 15, mire lo que dice el texto 5, el verso 5, pero algunos de la secta de los fariseos, de los perushim, que habían creído, se levantaron diciendo, fócame aquí por favor, es necesario que se circuncide y mandarle a que guarden la ley de Moshe. Quiero decirle algo con respecto a lo que dice la ley de Moshe. Mire, el pueblo judío tiene dos columnas. Uno es la columna de la ley rabanín, ¿ve? De lo que es la ley impuesta por los rabinos, y otra es los estatutos de la Torá. Ahora bien, todas las naciones tienen lo que se conoce como, porque fíjese algo para que me vaya entendiendo, todas las naciones tienen sus leyes, tienen mandamientos, estatutos y ordenanzas. La ley de educación, la ley de tránsito, todas esas leyes, ¿quiénes las crearon? Esas leyes no están en la Biblia. Esas leyes están en lo que son las leyes que se crean los departamentos incumbentes, como por ejemplo, ¿quiénes están encargados aquí de crear las leyes? Bueno, algunas leyes las crea el Poder Ejecutivo como máxima autoridad de la nación, otras leyes las crean los diputados y los senadores, otros decretos lo dice el mismo presidente, pero esos decretos, el decreto tal cual, eso usted no lo va a encontrar en la Biblia. ¿Ve? Eso está en la constitución de cada país. Ahora bien, ¿cuál es la constitución de Israel? Israel, la constitución que tiene, prácticamente es lo que se conoce como la halajá. Entonces, mucha gente no entiende que los rabinos en Israel tienen autoridad para crear algún tipo de ley que sea benéfico para el pueblo. Por eso le dije que cite la ley oral y la ley escrita. La ley escrita es la Torá. Los rabinos, como conocedores de la Torá, porque acuérdense que el libro de Génesis capítulo 49 dice que Judá no se apartará de él el cetro. ¿Y qué es el cetro? El legislador. Entonces, el que ha legislado las leyes para Israel manejarse dentro de los aspectos civiles ha sido la ley oral. Aunque existe lo que se conoce el Knesset, que es el parlamento, y ahí en el parlamento pues se dirimen otro tipo de ley que van siempre en beneficio de la población. Mucha gente no entiende que Israel como una nación tiene sus códigos de ley, tiene sus estatutos, tiene sus ordenanzas, que no necesariamente están en la Torá. ¿Por qué? Porque todavía Israel no está en un gobierno teocrático. Por ejemplo, ¿cuál es la herencia que el Imperio Romano nos heredó a nosotros o nos dio? ¿Cuál es la herencia máxima del Imperio Romano? El derecho romano. Es decir, que el derecho que se pone en práctica en este país es un derecho que no nació en la mente de Guacanagariz. No es un derecho, no es un código de ley que lo inventó Boechío, ni el cacicazgo de Higüey, nada de eso. El derecho que se ejecuta aquí es un derecho romano. Óigame, derecho romano. No derecho dominicano, derecho romano. Entonces Israel tiene dos columnas. Los rabinos tienen su ley oral y tienen la ley escrita. Esas son dos columnas. Los rabinos no pueden quebrantar un mandamiento de la Torá,
para poner una ley oral. Pero sí, algo que no está escrito en la Torá, ellos pueden, si es en bienestar para el pueblo, entonces crear una ley o crear un mandamiento o crear una takaná que vaya en beneficio del pueblo. Las leyes se crean para beneficio del pueblo, aunque aquí en este país todas las leyes que se crean es para despotricar al pueblo. Entonces la gente no entiende, vuelvo y les repito, que los rabinos, los descendientes de Judá, los que tienen el cetro, los que tienen que legislar, tienen la autoridad de crear cualquier takaná que vaya en beneficio del pueblo. Los rabinos no pueden prohibir nada que esté escrito en la Torá. Si la Torá hay un mandato que está en la Torá, pues ese mandato ellos tienen que obedecerlo. Ahora, ¿qué pueden hacer ellos? Regularizar ese mandato para beneficiar más al pueblo. Y eso es lo que mucha gente no ha entendido con el contexto de la legislación en Israel. Cuando los griegos se toparon con esa amalgama de cosas de lo que es la ley oral, entonces ellos determinaron que los rabinos habían convertido la ley escrita en ley oral, y eso es falso. Aunque sí entendemos que hay ciertas cosas creadas en el cerco que ellos han creado, de que ciertamente ha sido en cierta manera exageración. Pero acuérdense que ese diseño fue creado para el pueblo judío, lo que es la ley oral. Ahora, la ley escrita, la Torah escrita, no. Eso se le dio el Eterno a la humanidad. Entonces, el contexto de la ley oral y la ley escrita, la gente nunca lo ha entendido y siempre ha querido estar tildando a los judíos de esto, de lo otro, porque no tienen conocimiento, y eso fue desde un principio. Aquí había un problema en este capítulo, y es que muchos fariseos, fíjense, mucha gente que dice que los fariseos eran religiosos, que no sé qué, y que rechazaron. Aquí dice que muchos fariseos, judíos, porque no eran gentiles, habían creído en Yeshua. Entonces, todos esos creyentes de habla helena, o más bien helenos, específicamente de Antioquía, habían reconocido a Yeshua, y al venir ellos y entrar a lo que es el conocimiento de la Torá, ellos le pusieron una barrera y le dijeron: no, para ustedes poder ser salvos, ustedes tienen que circuncidarse. Ahí es cuando Shaul, al que le tradujeron como Pablo, y Barnabá dijeron entonces: no, entonces en Jerusalén hay un problema y tenemos que ir a resolver ese problema. Ahí es cuando se forma la primera asamblea mesiánica de los creyentes en el Mashiach, o el primer Beidín, no el primer concilio, porque acuérdese que el primer concilio fue llevado a cabo en Nicea en el 325. Pero mire la mentira, mire cómo se entretejió esta mentira. Mire, en el libro de los Hechos, ponme aquí de nuevo, capítulo 15, verso 23, dice: por medio de ello escribieron los Shaliat, óigame bien, los Shaliat, primera categoría, los ancianos, segunda categoría, y los hermanos, tercera categoría, a los gentiles que estaban en donde, en Antioquía, Siria y Sicilia, saludos, por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, los cuales no dimos instrucción, que lo han molestado con palabras, trastornando vuestras almas. Ahí, ¿qué estaba pasando? Esos Perushim que habían creído en Mashiach y que estaban celosos, que tienen toda una vida guardando las halajá, le dijeron: no, si ellos quieren entrar aquí, tienen que hacer lo que nosotros hacemos, que es guardar las halajá. Pero ¿qué sucede? Los Shaliat le dijeron: pero un momento, ellos no pueden guardar las halajá porque ni nosotros mismos hemos cumplido con tantos requisitos de las takaná de los rabaní, mucho menos ellos, porque eso es un asunto cultural. Ahora, eso lo decontextualizaron y de ahí se inventaron los judaizantes. Óigame, esas personas tenían toda la intención del mundo, porque al fin y al cabo lo que querían era aceptar a esas personas y según los criterios halágicos de ellos, pues trazarle la pauta. Pero
si analizamos el fondo, dentro de ellos no había una mala intención, porque es como quien dice que yo, siendo de esta nación, que me costó mucho adquirir, por ejemplo, la cédula, venga otro de tal sitio y diga, y se le dé la cédula así de fácil. Ellos estaban exigiendo, oye, si ellos quieren entrar, tienen que hacer lo mismo que nosotros hacemos. Y eso era algo sumamente difícil. ¿Por qué? Porque lo que es tradicional, lo que se enseña desde pequeño, lo que se aprende desde pequeño, no es la verdad que después de grande usted lo va a querer aguantar y aprender ese montón de cosas. Eso era lo que pasaba. Ahora, lo que yo estoy tocando es el tema de que aquí los traductores cristianos, entonces, le dieron una vuelta al asunto y se inventaron un famoso concilio, el primer concilio de los cristianos, y eso es falso, porque mire, cuando yo leo esta Biblia, a mí me da coraje cuando yo leo esa misma porción de Hechos 15, y entonces cuando la leo en una versión restaurada, yo digo, madre mía, pero qué atropello, pero qué maldad le hicieron a esa escritura. Mire, vamos a leer Hechos capítulo 15 en esta versión. Mire, dicho sea de paso, esta es una de las versiones que más errores tiene. Mire, la Biblia versión Valera, la Valera de 1960. Esta es una de las versiones peor traducidas que hay. Entonces, póngale atención a lo que dice. Esta clase que estoy dando es una clase de reflexión para que la gente aprenda a ubicar los grandes errores y las laceraciones y sobre todo la manipulación de la historia que hicieron a través de estas traducciones. Como siempre yo le digo, todo comenzó por una mala tradición. Una mala traducción. Mire, la Valera dice en el libro de Hechos capítulo 15, oye cómo comienza. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos que si no se circuncidan conforme al rito de Moisés, no podrán ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiese Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos, de los apóstoles y los ancianos, para tratar esta cuestión. Ellos pues, habiendo sido encaminados, oigan lo que dice ahí, por la iglesia. No había iglesia. ¿Qué iglesia había? ¿Usted cree que esa gente tenía una iglesia? Eso es falso. Miren lo que dice. Pasaron por Fenicia y Samaria, contando con la versión de los gentiles, causaba gran gozo en todos los hermanos. Mire dónde está entretejida la mentira. Y llegando a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia. Oiga lo que dice la escritura de la Valerita. La iglesia. No había iglesia. ¿Cuál iglesia? Y eso lo vamos a ver más adelante. Llegando a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos y refirieron todas las cosas que Dios le había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos habían creído y se levantaron diciendo que es necesario circuncidarse y mandarle que guarden la ley de Moisés. Se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer este asunto. Después de mucha discusión, Pedro se levantó y dijo, varón hermano, nosotros sabemos, como ya de algún tiempo, que Dios escogió a los gentiles que oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, le dio testimonio dándole el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos purificando sus corazones. Ahora, ¿por qué tientan a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Ese texto fue altamente alterado, porque precisamente no dice la escritura que llevad mi yugo y mi carga. ¿Acaso no dice la escritura en Jeremías que bueno es llevar el yugo desde su juventud? Entonces a este yugo aquí lo han alterado porque se está hablando de la halajá, de los rabaní, ¿ve? De lo que es la cultura halágica. Pedro dice, bueno, nosotros hay muchas cosas que no hemos podido cumplir. Perfecto. Y sigue diciendo, antes creemos por la gracia del Señor, usted sabe,
seremos salvos de igual modo que ellos. Entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo que contaban cuán grandes señales había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Cuando ellos callaron, Jacobo diciendo: varón hermano, oíme, Simón ha contado cómo el Eterno lo visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos el pueblo en su nombre. Con esto concuerdan las palabras de los profetas que está escrito: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David y separaré su reina y volveré a levantar para el resto de los hombres que busquen al Adón y todos los gentiles sobre los cuales he invocado mi nombre. Dice que se hace reconocer desde los tiempos antiguos, por lo cual yo juzgo que no se inquiete. Oiga lo que dice Jacob: por lo cual yo juzgo a los gentiles que no se inquiete de que se conviertan al Eterno. O sea, ellos mismos estaban diciendo: no lo inquieten, no usen proselitismo, déjenlo tranquilo, sino que se le escriba, mire, que se aparten de la contaminación de los ídolos, de la fornicación, de ahogado en sangre, porque Moshe desde tiempo antiguo tiene cada ciudad quien le predique. ¿En dónde? En las sinagogas. No dice en la iglesia. No dice, no estaba la iglesia pentecostal de Jerusalén, ni la iglesia bautista, qué sé yo. No. Ahí dice que ellos tienen donde le predique. ¿El qué? En las sinagogas. Entonces es contradictorio que adelante dice la iglesia lo recibió. ¿Qué iglesia? ¿Cuál iglesia? Entonces dice el 22, entonces le pareció bien a los apóstoles, oiga, a los apóstoles, a los ancianos, con toda la iglesia, mire qué contradicción, a elegir entre ellos a varones enviados a Antioquía, a Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabá, y a los varones principales de entre los hermanos, y escribir por conducto a ellos, los apóstoles y ancianos y los hermanos, a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, Siria y Sireni, salud, por cuanto hemos oído que algunos, y ahí comienzan a narrar el acontecimiento. Ahora bien, oiga lo que dice una escritura restaurada. Usted va a poder detener el video y escuchar la diferencia entre este texto restaurado, ¿ve? Y ese texto magullado. Vuelvo y le repito, las Biblias Valera son las Biblias que contienen los errores más indescriptibles de toda la escritura. Las Biblias, por eso le dicen mucho las mentirosas, ¿ve? Porque aquí lo que hay es la mano de dos hombres, Casidoro de Reina y Cipriano de Valera. Mire, ¿ve? Ahora, vamos a leer lo que dice la versión, una versión restaurada. Fíjese que ahí aparece que los primeros creyentes se estaban reuniendo, ¿dónde? En la iglesia, dice. Cosa que no había iglesia. Entonces, mire lo que dice el capítulo 15 aquí en la versión restaurada. Por eso es que nosotros nos enfocamos en la restauración de la escritura, porque hay que restaurar la escritura. Mire lo que dice. Algunos de los hombres bajaron de Yehudá, aquí está el nombre restaurado de Judea, Yehudá, a Antioquía, y empezaron a enseñar a los hermanos. Antioquía, vamos a hablar ahorita. ¿Dónde es Antioquía? No es Antioquía de allá de Colombia, ni Antioquía de la parte nordeste, no, la Antioquía que está en Turquía. Y empezaron a enseñar a los hermanos diciendo, no pueden ser salvos a menos que se sometan a la Brit Milá en la manera ordenada por Moshe. Esto los llevó a una medida no pequeña de discordia y disputa con Shaul, porque así era su nombre, y Barnabá. Entonces la asamblea, oiga, la asamblea, ¿cuál asamblea? La asamblea de los creyentes en el Mashiach, los ancianos que estaban ahí y los hermanos que habían creído en Yeshua. Recuérdense que estamos hablando en un contexto hebreo, ¿ve? Y para ese tiempo el castellano ni siquiera sonaba la palabra castellano, ¿ve? Entonces, oiga lo que dice. La asamblea asignó a Shaul y a Barnabá y algunos de ellos para que subieran a Jerusalén para poner esta Sheilá, este problema ante los Shehilín y los ancianos, ¿ve? Ellos siendo puestos en camino por la asamblea pasaron a Fenicia, a Shonrón,
relatando en detalle cómo los Goyim se habían vuelto a el Eterno, y esta noticia trajo gran gozo en todos los hermanos. Cuando llegaron a Jerusalén, fueron bienvenidos por la asamblea mesiánica, incluyendo los Shekilim y los ancianos. Entonces reportaron lo que el Eterno había hecho por medio de ellos. Pero algunos de los que habían llegado a confiar eran de la secta de los Perushim. Ellos se levantaron y dijeron: es necesario que sean sometidos a la Brit Milá y dirigidos a observar la Torá de Moshe. Y los Shekilim, los ancianos, se reunieron para considerar este asunto. Y después de un largo debate, Kefa se levantó y dijo: hermanos, ustedes mismos saben que hace un tiempo atrás el Eterno me escogió entre ustedes para hacer por boca de él a los Goyim que oyeran el mensaje de la buena nueva y llegaron a confiar. Y el Eterno, quien conoce el corazón, le dio testimonio dando el Ruach HaKodesh. Aquellos así que lo hizo con nosotros. Esto no es solo distinción entre nosotros y ellos, sino que limpió sus corazones por la confianza. Entonces, ¿por qué están ustedes poniendo al Eterno, tentando la prueba, poniendo un yugo en el cuello de los talmidín que ni nuestros padres, nosotros hemos tenido fortaleza de soportar? Mire la diferencia que hay entre el texto restaurado. No es por medio del amor y la ternura del Adón Yeshua que confiamos y somos salvos. Y es lo mismo con ellos. Por lo cual toda la asamblea se mantuvo quieta, y mientras escuchaban a Barnabá y a Shaul, contaron las señales y milagros que el Eterno había hecho por medio de ellos entre los Goyim. Y Jacob rompió el silencio para responder: hermano, oigan lo que tengo que decirle. Simeón le ha contado en detalle lo que el Eterno ha hecho cuando comenzó a mostrar el interés de tomar en cuenta el pueblo que los Goyim para llevar su nombre. Y las palabras de los Neviín, los profetas, en armonía con esto, pues está escrito: después de esto regresaré y construiré la Sucá caída de David, reconstruiré su ruina y yo la restauraré, para que el resto de la humanidad busque al Adón. Y esto es todo lo que los Goyim tienen que ser llamados. Dice el Eterno que está haciendo estas cosas, y todo esto ha sido conocido por los siglos. Por lo tanto, mi opinión es que no debemos poner obstáculo, mire la diferencia, obstáculo a que los Goyim se sientan volver al Eterno. Más bien debemos de escribirle una carta diciéndole que se abstengan de cosas contaminadas por los ídolos, de fornicación, de lo estrangulado y de la sangre, porque desde los tiempos de Moshe ha tenido en toda la ciudad personas que le proclamen sus palabras y que son leídas en la sinagoga todos los Shabbat. Mire la diferencia entre una Biblia con el texto restaurado y esta Biblia asesina, esta versión asesina de conciencia y asesina de razonamiento. Esta Biblia está configurada para que todo aquel que sigue la doctrina cristiana la entienda, pero por supuesto, y sigue acuñado en lo mismo. Pero ambas tienen algo en particular. ¿Qué fue la exigencia que le hicieron los Shaliá a la gente que se estaba convirtiendo a Yeshua? Que tienen que dejar la idolatría. Oiga, 1, la idolatría. 2, dejar de comer lo ahogado, es decir, dieta kosher. ¿Y qué más? Pero vamos a hablar enfáticamente de esas dos cosas. La idolatría, que es el principal problema de mucha gente. Mucha gente no quiere soltar los cumpleaños, mucha gente no quiere soltar la Nochebuena, la Navidad, el 14 de febrero, y quiere seguir ahí como que nada está pasando, porque eso es lo que quiere. Mire, tanto la Valerita dice como la restaurada que hay que abandonar la idolatría. En hebreo eso se llama Abodat Zarat. Entonces, mencionamos unas cuantas ciudades. Esas ciudades están en los mismos lugares en donde estaban en ese tiempo. ¿Ve? Hoy usted va y hay otras ciudades, pero fue el mismo lugar donde se desarrollaron las grandes civilizaciones mesopotámicas. Cuando se habla de Siria, de Sicilia, la misma luna la luna esa que
que se le conoce como la luna fértil, lo que es Mesopotamia. En el tema que dimos de Mesopotamia, ahí usted lo puede ver. Pero vamos a hablar de Shaul, al que le tradujeron como Pablo. Mucha gente habla de Shaul, de Pablo, y pinta a Pablo. Usted le ha hablado tanto de un Pablo que no era judío, un Pablo que no obedecía a la ley de Moshe, un Pablo que no seguía la cultura de los rabaní, un Pablo rebelde. Ese no era Shaul, y lo vamos a ver ahora. Mire, Shaul, póngamelo aquí, nació entre el 5 y el 10 en Tarso, por favor, en la región de Sicilia, en la costa sur del Asia Menor, la actual Turquía. Es decir, Shaul era turco. Shaul nunca habló castellano, ¿ve? Y nunca conoció el cristianismo tampoco. Entienda bien eso. Dice que la ciudad de Tarso tenía concedida la ciudadanía romana por nacimiento, como dice Hechos capítulo 22. Por lo que Pablo era ciudadano romano, pese a ser hijo de judío. Es decir, ahí lo vemos la contradicción. Shaul era judío, pero tenía la nacionalidad romana, como dice Hechos 22. Yo soy judío, nacido en Tarso de Sicilia, pero cuando viví en la ciudad e instruido a los pies de Gamaliel en todos los detalles de la Torá de nuestros padres, era celoso del Eterno como todos ustedes hoy. Ese Shaul no es el Pablo quebrantaley que a usted le han enseñado. Le inventaron otro personaje. ¿Y cuáles eran las regiones donde él se movía? Mire, en Galacia, la región situada en el centro de Asia. En Filipo, la ciudad importante de Macedonia. En Tesalónica, esta ciudad es la capital de la provincia romana de Macedonia. En Atenas, la ciudad griega donde Shaul predicó a un grupo de hombres. En Corinto, ¿ve? En Colosa, en Éfeso, en Cesarea y en Roma. Entonces, Shaul era judío de la escuela de Gamaliel, de la denominación fariseíaca, mencionado esto último como algo que se sentía orgulloso, como dice Filipenses 3:5. Shaul nunca denegó que él fue fariseo, porque usted nunca puede negar lo que usted fue, y en este caso el aspecto cultural mucho más fuerte. Entonces, mire Antioquía, aquí fue donde se armó el problema, donde cantidades de personas creyeron en Yeshua. Esa es Antioquía. Mire, Antioquía en turco se llama Antakya, y es una ciudad que se encuentra en la región del Mediterráneo de Turquía. Es la capital de la provincia de Hatay y cuenta actualmente con unos 216.960 habitantes. Antioquía del Oriente fue fundada como capital del helenismo del Medio Oriente por el rey Seleuco Nicator, y en el año 300, quien la nombró así en honor a su hijo Antíoco. De hecho, esta ciudad lleva el nombre de Antioquía en honor a esa dinastía seleuca que eran los Antíocos, desde Epifano I hasta el 13º. Habían 13 reyes que se llamaban Antíoco, que cualquiera de los tres era peor, cualquiera que uno era peor que el otro. 13 reyes. Entonces, en esa ciudad fue que muchos creyentes creyeron en Yeshua, y los judíos que estaban ahí, que también creyeron en Yeshua, le estaban exigiendo a ellos a que tenían, ¿verdad?, que hacerse la Brit Milá para poder ser salvos. Y eso fue lo que la primera asamblea se puso en orden, porque hay que tener un orden. Hoy nosotros estamos dirigiendo este ministerio, pero la organización que hay que hacer en todas las naciones, eso no es fácil. Por eso nosotros, como no tenemos la capacidad, porque le vuelvo a decir algo, si yo le digo a usted que yo tenía proyecto hacer todas estas cosas que están pasando, yo le hablo mentira. Para mí, yo me iba a pasar toda la vida diciendo la restauración aquí hasta que me muera, sin salir de aquí. Pero el Eterno le ha placido en su santa y divina voluntad escogernos a nosotros que no tenemos nombre, nosotros que no tenemos dinero, nosotros que no tenemos influencia, nosotros que no tenemos poder. Lo que tenemos es un ávido deseo de servirle al Eterno. El Eterno nos ha levantado para ordenar a aquellos que quieren regresar a sus raíces. ¿De qué manera nosotros lo hacemos? A través de este programa difundimos
el mensaje, ¿ve? Lo subimos a nuestra página. Ahora con las aplicaciones que tenemos, las personas nos contactan, le enviamos los materiales, ellos lo entienden y luego entonces en cada nación donde nos invitan, entonces levantamos un delegado. Ese delegado se va a encargar de suministrarle las informaciones a los interesados en ese lugar y en ese sector o en esa ciudad, y cuando le suministra los conocimientos iniciales, ahí le habla de lo que es nuestra misión, de nuestra visión, de los objetivos generales. En los objetivos generales tenemos el conocimiento de lo que es el judaísmo en sus altas y bajas manifestaciones. Ahí estudiamos las principales religiones, las principales doctrinas, hasta el cristianismo. Esos son los conocimientos generales. Estudiamos todo. ¿Sabe por qué? Porque el saber no ocupa espacio. Ahí yo le meto historia, ahí yo le meto de todo lo que haya que meterle, toda esa cosa que haya que conllevarle a la gente para que la gente entienda de que hay que cambiar de modo de pensar. Todo eso es mi trabajo. Para eso vivo, para llevarle el conocimiento a la gente, completarle el proceso de aprendizaje a la gente y que lo que falte se lo buscamos. Y luego le enseñan los conocimientos específicos. ¿Cuáles son los conocimientos específicos? Usted necesita conocer a Yeshua como Mashiach para regresar ¿a quién? Al Eterno. Usted necesita tener la Torá como regla de conducta. Y usted necesita entender de que Israel es su pueblo. En la práctica de los mandamientos, usted necesita despojarse en primer orden de la idolatría. Usted tiene que abandonar esa vieja vida de idolatría. ¿Ve? De estar celebrando todas esas cosas. Por eso comenzamos enseñándole los nombres, restaurando esos nombres, porque esos nombres eran hebreos y los nombres propios no se traducen. Luego le enseñamos las traducciones, las malas traducciones, como usted le ve, que es el segundo punto específico que tenemos. La celebración de las fiestas, comenzando con el Shabbat, con Pesach, Matzah, Bikurim, Yom Teruah, Yom Kippur y Sukkot. Y por último le enseñamos de la identidad. Ese es el trabajo del delegado. Hay un número de estudiantes que ya están estudiando en ese lugar. Todos están de acuerdo. Ya conocen nuestro punto de creencia. Ya saben lo que creemos y lo que no creemos. Ya están conscientes. ¿Ustedes se quieren dejar dirigir? Bueno, nosotros vamos, le visitamos. Y entonces comenzamos a preparar un moré que se quede dándole seguimiento a la gente. No que forme un grupo foráneo y que después se crea que es el que más sabe, hasta que sabe más que yo. Puede saber más que yo, no importa. Pero que luego no vaya a hacerme un lío con la gente que con mucho trabajo está aprendiendo ahí. Y así lo hacemos. Así tenemos delegados en varios lugares. Mire, hasta en África, allá en Benin, está Razak, ¿ve? En Estados Unidos, en varios estados, en Orlando. Ahora vamos para Cuba, en el Reino Unido, en España, pronto vamos a ir, en Suiza y así sucesivamente, en Santo Domingo, en La Romana, en donde quiera. El Eterno le ha placido que nosotros estemos haciendo ese trabajo. ¿Ve? Pero aquellos que dicen que no necesitan sujetarse a nadie, siga para adelante. Siga adelante. Por encima de mí yo tengo personas que desde Israel nos suministran los conocimientos que nos falte. Personas judías de nacimiento, de vientre, que conocen la halajá y conocen todo y son creyentes en Yeshua, que nos están a nosotros ayudándonos a organizar como pasó ahí. Pero hay gente que dice, no, yo no me tengo que sujetar a nadie, yo tengo mi propia creencia. Siga para adelante, no se preocupe, que los que pertenecen a esta boda, ellos saben quiénes son. Este trabajo está siendo llevado a cabo por personas que han tenido un llamado y han entendido que quieren formar parte de esta boda. El Eterno lo trae. Yo no tengo ninguna intención de dirigir a nadie que no se quiera dirigir, ni que tenga su propia convicción. Por eso el delegado, el colaborador, tiene que verificar bien nuestro punto de creencia, porque todo delegado, toda persona que tiene su propia convicción y que entiende de que nosotros no tenemos que dirigirlo, porque entiende de que no tiene que ser así, siga para adelante y diríjase usted. ¿Sabe por qué? Porque aquí lo que estaba pasando era un desorden, como lo está pasando hoy en día.
Hoy en día hay un desorden que nadie se quiere sujetar a nadie. Todo el mundo quiere andar como chivo sin ley. Es necesario que si usted quiere que nosotros le dirijamos, usted se tiene que dejar dirigir. Si no, siga para adelante, que yo no tengo intención de dirigir a quien no tiene que dirigir. Entonces, mire, el Asia, mire el Asia aquí, para que usted vea. Mire el mapa aquí, mire. En el primer viaje de Shaul, Shaul nunca fue a Estados Unidos. Shaul nunca fue qué sé yo, a una isla. No, mira dónde fue que Shaul desarrolló todo su llamado. Mírelo ahí. Aquí en lo que se conoce como el Asia Menor, el Mediterráneo. Aquí habían dos Antioquías. Uno era la Antioquía de Pisidia y otra era la Antioquía de Siria. A la Antioquía que el libro de Hechos se refiere es a la Antioquía de Siria, de Sicilia. Mírela aquí. Mire la Seleucia con relación a los Seleucos. Y mire la Antioquía de Pisidia, que esa es otra. Mire, en este lugar fue que Shaul desarrolló todo su ministerio. Entonces, aquí se armó un problema en Antioquía y luego tuvieron que venir a Jerusalén para resolver ese problema, porque Jerusalén es el punto de partida de todas las cosas. Mírelo aquí. Ninguna de esa gente habló castellano, ni inglés, ni francés, nada de eso. Lo más que se parece a lo que se habló aquí es el italiano. Y dicho sea de paso, el castellano viene de lo que es el latín, el peor latín que había, que era el latín burgo. O sea, del peor latín que había, de los tres que había, de ahí viene el castellano. Pero ninguna de esta gente nunca conocieron lo que fue el idioma castellano. Mire, si Shaul viene ahora mismo y ve las traducciones estas, católicas, pentecostales, de todas, dice, pero ¿y qué falta de respeto fue esa que me hicieron a mí? Lo mete a todo preso. Óigame bien, porque ahí dicen cosas de Shaul que Shaul nunca habló. Y eso la gente tiene que racionalizarlo. Mire aquí el viaje, cómo se ve actualmente desde arriba. Aquí está la Antioquía de Siria, como usted lo puede ver. Y aquí está la Antioquía de Pisidia. Y aquí está Jerusalén. Este es el Mediterráneo. En ese entorno, aquí era donde estaba Mesopotamia, como lo expusimos en un tema. Y sencillamente Shaul se movió, mire, aquí nada más, mire. Shaul nunca salió de ahí. Por eso yo le digo, Shaul nunca visitó una iglesia. Eso es mentira, esa fue una historia inventada. Como la mayoría de las historias que se han inventado para mantener a los bobos sentados, diciendo solamente aleluya, ¿ve? Y diciendo amén. Hay mucha gente que quiere que usted siempre esté ahí nada más diciendo amén, amén, amén. Pero no le dan paso a que estudie. Mire, aquí están la ruta otra vez. Mire, la más lejos Roma. Y se dice que Shaul supuestamente llegó hasta España, pero eso no es incomprobable, ¿ve? Pero sí yo le puedo decir que todos los viajes de Shaul, mire, fueron aquí en este entorno del Mediterráneo. Shaul nunca salió de ahí. Por eso es poco probable que Shaul haya dicho todo lo que ustedes ven que dicen de él aquí. Señores, despierten, despierten, óiganme, despierten su cerebro. Muevan la masa encefálica y entiendan, por favor, que esto está adulterado, esto está manipulado y es lo que los negociantes de la fe han hecho todo el tiempo. Ya está bueno de tanta manipulación, ¿ve? Entonces, mire aquí en otra dimensión, lo mismo que le estoy diciendo, todos los viajes fueron ahí. Ahí están las 7 asambleas. ¿Ve? Entonces, ¿cuál es el tema principal de Hechos? Para ir terminando ya, lo que le acabo de decir. Se trata de un asunto de la ley y se desea de alguna manera englobar para quien está vigente la ley, la enseñanza tradicional y lo que es más triste, la enseñanza generalizada, es que la ley es para los judíos y para los gentiles únicamente está vigente lo acordado en la asamblea de Jerusalén. Porque yo quiero que usted sepa que erróneamente mucha gente ha pensado, ha supuesto, presupuesto o lo que sea, que regresar a las raíces hebreas es regresar al judaísmo. No. Miren, nadie se puede hacer judío. Se puede convertir al judaísmo, pero nadie se puede hacer judío. Nosotros no somos judíos. Nosotros somos israelitas, Benei Israel. Pero judío solamente es el que nació de un vientre judío. Ahora bien, mucha gente supone que regresar a las raíces hebreas cuando no tiene identidad es convertirse en judío. Y no es convertirse al judaísmo.
porque el judaísmo es una religión con estructuras. Aunque yo le digo algo, a mí me hubiese gustado mejor convertirme al judaísmo que convertirme al cristianismo. Porque el judío, cuando acepta a Yeshua, lo único que tiene que hacer es aceptar a Yeshua. Pero el cristiano, cuando viene para dejar a ese Jesús, para dejar la Nochebuena, San Valentín, para dejar cumpleaños, Día de la Madre, mire, eso no es fácil para mucha gente. ¿Ve? Porque todo fue configurado para vivir esclavo de ese consumismo. Por eso yo le digo que regresar a nuestras raíces no es regresar al judaísmo, pero no es tampoco yo salir de Roma para quedarme en Grecia. No, hay que salir del paganismo, hay que dejar de practicar todas esas fiestas paganas, que ninguno están ahí, ni siquiera en la valerita mentirosita están en todas esas fiestas. Entonces, ¿cuándo la gente va a despertar? ¿Cuándo la gente va a entender de que tiene que haber un cambio de conducta? De que no es lo que le enseñaron, de que ahora existen todos los mecanismos intelectuales, físicos, para usted poder comprender las cosas desde un punto de vista crítico, ¿ve? No surrealista, basado en la emoción y en todas esas cosas que le han enseñado. Entonces, ¿cuál era la demanda de lo que es la asamblea que se hizo en Hechos? No el concilio. Vuelvo y repito. El primer concilio se hizo en el 325 y fue un concilio ecuménico. Pero ese no fue un concilio ecuménico. Esos fueron los mesianistas, los creyentes en Mashiach, los que creyeron en Yeshua. Tanto judíos como helenos, que al fin y al cabo los helenos eran descendientes de las 12 tribus esparcidas, de las 10 tribus esparcidas del norte. Entonces, ¿pero cuál era el tema en cuestión? Lo mismo que le estamos diciendo nosotros a la gente hoy en día. ¿Usted quiere venir a las raíces hebreas? Suelta el paganismo. Usted no puede pretender que va a venir aquí y usted va a seguir celebrando su mismo paganismo. No, hay que soltar el paganismo. Pero mucha gente no quiere hacer eso. No, porque ahí hay en medio negocio, dinero. Y mucha gente dirá, pero si yo salgo del paganismo y yo dejo de abrir en mi negocio que está lleno de Santa Claus, los Reyes Magos, la viejita Belén y toda esa cosa, ¿y de qué voy a vivir? ¿Me voy a morir? Entonces el sincretismo te ha sabido construir una fe que te amañe toda tu creencia y también en decirte que tú vas a ser salvo. No, tú estás equivocado, papá. Estás equivocado. La Escritura dice que los incircuncisos de corazón no entrarán en Jerusalén. Imagínese una persona creyendo que celebrando Nochebuena, Navidad, San Valentín, entonces, sí, Dios está conmigo. Oh, sí, Dios, pero no el Eterno de Israel, que lo primero que le dijo a Israel fue, tú no vas a seguir las culturas paganas que has seguido para que no te destruyan. Y la misma 4 cosas que se le exigió a ellos es lo mismo que se le está exigiendo a los que quieren regresar a sus raíces. ¿Cuáles? Mírela aquí. Por lo cual, Hechos 15, 20 dice, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, como quiera que usted lo llame. Usted no puede pretender llegar a la restauración y seguir celebrando sus cumpleaños y toda esa parafernalia pagana. Usted tiene que soltar eso. No me importa si usted se siente mal o no se siente mal, usted es un idólatra. Usted es una persona, usted es un pagano, ¿ve? Y usted tiene que dejar de ser pagano, usted es pagano, olvídese. La fornicación y de lo estrangulado en sangre, usted tiene que dejar de comer, imagínese, si le están ateniendo de lo estrangulado y de la sangre, imagínese del comer puerco, ¿ve? Entonces, mucha gente supone que puede venir a la restauración y seguir celebrando todo su paganismo, su poco de paganismo. Mire, el Ministerio Mesánico Internacional Directo al Corazón no va con eso. No va con eso. Porque creemos que si hechos, mire, ¿qué es apartarse de la idolatría? Eso se llama abodá zará, como quiera que usted la vea. Apartarse del ahogado, apartarse de la fornicación y apartarse de comer sangre. Llegamos al mes de la comedera. Ahora mismo usted va a los supermercados y cuando usted hace un paralelismo entre
el supermercado y la farmacia está vacía y el supermercado está lleno. En enero usted va a ver que las farmacias van a estar llenas y los supermercados van a estar vacíos. Entonces, una gente que quiere venir a la restauración se va a tomar sus vacaciones ahora y se va a embarrar con todo su paganismo y entonces va a venir después a decirme, yo soy israelita. No, usted es un pagano y tiene que dejar eso. Entonces, si estamos hablando de abandonar la vieja vida, no podemos seguir en la misma práctica. Señores, si yo abandoné el paganismo hace muchos años y salí de la idolatría, ¿cómo yo ahora voy a estar congraciándome con la gente que le gusta que le digan que no, que eso está bien? No, eso está bien. Tú puedes celebrar tu cumpleaños, eso no es nada. ¿Qué de malo tiene eso? Eso no es nada. Sigue celebrando, tú puedes hacer tu regalo en Navidad, eso no es nada. Entonces, el nacimiento más menso que yo he podido ver es porque supuestamente el anunciamiento del nacimiento de Yeshua se hizo, del nacimiento del Salvador, se hizo en estos días. ¿Ve? El 17 creo que fue o el día 8, no, el día 8. El día 8, el paganismo dijo que en esa fecha se anunció, ¿verdad?, el nacimiento del Salvador, que entonces nació el 25. Es decir, que solamente ese embarazo tuvo 17 días o 1 año y 17 días, porque si lo anunciaron el día 8, como dice el paganismo, y el 25 nació, si no fue el 25 del mismo mes que solamente iba a tener ese embarazo 17 días, entonces iban a nacer en el próximo año para el 25 de diciembre y entonces iba a ser un embarazo de mulo porque iba a tener 1 año y 17 días. Entonces, eso es paganismo. Y yo se lo tengo que decir, eso es paganismo. El que está en el Mashiach, nueva criatura es. ¿Ve? Mire lo que dice aquí, segunda de Corintios 5:17, para ir terminando. Mire. De modo que si alguno está en el Mashiach, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y ahora han sido hechas nuevas. Usted busca eso mismo en la Valerita y lo va a encontrar. Pero si usted lo busca aquí en la Restaurada, lo va a encontrar mejor todavía. Mire lo que dice. Segunda de Corintios 5:17. Enfócamelo, por favor. Efesios 4:17. Esto digo pues, y afirmo juntamente con el Mashiach, que ustedes ya no anden así como andan también los gentiles, los paganos. Un gentil es un pagano. Y aquellos que dicen, yo soy gentil, que le aproveche su paganismo. ¿Usted quiere ser gentil? Sigue embriagado de carne de puerco, de Nochebuena, de todo lo que usted quiera. Usted es un pagano. Y ninguno en la condición de pagano va a entrar en algo tan limpio como lo que es ni el paraíso, en el caso de que se muera ahora, ni si viene Mashiach, se va a ir con él tampoco, porque no puede entrar lo inmundo en el Olam Abba. Entiéndame, eso es fácil. Lo que pasa es que gente quiere vivir la vida buena aquí y quiere vivir la vida buena en el Olam Abba. No. Si los discípulos se sacrificaron y cantidad de gente sufrieron, ¿quiénes somos nosotros? ¿Quiénes somos nosotros para pretender que se nos va a aguantar toda nuestra malcriadeza? Y mire, no importa que el líder le diga a usted que eso no es nada, y que eso no es nada, y que eso está bien. Sígase dejando engañar, que cuando usted se pierda, y él se pierda juntamente con usted, se van a juntar los dos. ¿Ve? ¿Por qué? Porque eso está más claro que el agua. Efesios 4:17 dice, digo pues y afirmo, oiga, dice Shaul, digo pues y afirmo, juntamente con el Mashiach, que ustedes ya no anden así como andan también los paganos. Los paganos, ¿ve? Efesios 4:22, en cuanto a vuestra manera de vivir, despójense del viejo hombre que se corrompe. Ese hombre que vivía celebrando todo ese poco de paganismo. Hay que abandonar eso, hay que salir de eso. No le gusta que se lo diga, vuelvo y se lo repito, en su condición de pagano, no crea que usted va para ningún lado.
Tiene que abandonar el paganismo, no importa cuánto dinero tenga que perder. No importa, su salvación vale más. Su salvación vale más que toda la tienda que usted tenga, no importa si son de carro, de electrodomésticos, no importa todo lo que esté invertido. Su alma vale más, porque cuando están enterrando a uno allí en el cementerio, es la única realidad que vemos en la vida. Por eso es bueno ir a los cementerios a ver cómo sepultan a alguien. Es lo único real que se parece a la vida que estamos viviendo, el cementerio. Entonces ahí, en ese lugar, ahí no vale nada. Algo tiene la muerte que no hace acepción de persona. Entonces ya para ir terminando, mire, 1 Corintios 8:4 dice, por lo tanto, en cuanto a comer de los sacrificados o los ídolos, sabemos que un ídolo no es nada en el mundo y que no hay sino un solo Elohim. Corintios 8:4. 8:6 dice, sin embargo, para ustedes, para nosotros, dice Shaul, para nosotros hay un solo Elohim, el Padre, de quien proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él. Y un Adón, Yeshua, por quien todas las cosas, por medio de Él, del cual existimos. Existimos nosotros, claro, porque nosotros somos el cuerpo de Mashiach, la asamblea. Efesios 4:6. Un solo Elohim y Padre de todo, que está en todo y por todo y en todo. Santiago 2:19. ¿Tú crees que Elohim es uno? Haces bien. También los demonios creen y tiemblan. Deuteronomio 4:35. A ti se te fue mostrado para que supiera que Él es Elohim. Ninguno hay otro fuera de Él. Deuteronomio 4:39. Por lo tanto, reconoce hoy y reflexiona en tu corazón que el Eterno es Elohim arriba en los cielos y abajo en la tierra no hay otro. Solamente hay un Elohim. ¿Cuál es la conclusión? Que lamentablemente mucha gente se le hará difícil salir de ahí del paganismo romano y del panteón griego, porque es más fácil estar ahí metido. ¿Ve? Hechos 19:26 dice, y veis y oí que no solo en Éfeso, sino que en casi toda Asia, Shaul ha persuadido a una gran cantidad de gente y la ha apartado diciendo que los dioses hechos con la mano no son dioses verdaderos. Mire, todo el tiempo ha habido gente idólatra que no quiere salir de la idolatría. Y mucho menos van a salir en los tiempos de la gran galullá del Apocalipsis. Miren lo que dice Apocalipsis 9:20. Y el resto de la humanidad, los que no fueron muertos por estas plagas, no se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios, a los ídolos de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, que no pueden ver, ni oír, ni andar. ¿Ve? Es lo mismo todo el tiempo. Ha existido personas que no se quiere despejar de la idolatría. Entonces dígale no a la idolatría. Busque al Eterno. Pregúntele a Santa Claus que dónde aparece Él en la Biblia. Porque este es el tiempo del consumismo. Este es el tiempo del consumismo. Entonces, ¿cuál es la conclusión? ¿Tú quieres ser salvo? Fácil. 4 cosas simples. 4 cosas simples. 1. Acepta al Mesías judío llamado Yeshua. 2. Guarda la Torah del Eterno. 3. Únete al pueblo de Israel. Y 4. Persevera hasta el fin. Simple. Nadie en la condición de gentil entrará en el Olam Abba. Porque 1 Corintios 12:2 dice, antes cuando yo era gentil, y un gentil es un pagano, para aquellos que aupan tanto y dicen yo soy gentil. Mire, la salvación es algo serio. Y más claro de ahí, no canta un gallo. Cuando usted lea Hechos 15, restáurelo. Y trate de buscar una versión restaurada para que no siga siendo engañado. Yo soy un hombre que un día tendré que irme de esta tierra porque todos vamos a morir. Pero me estoy encargando de dejarle este legado. Por mucho tiempo, mientras haya YouTube, mucha gente se acordará de mí. Así es que el Eterno le bendiga, que el Eterno le guarde. Que el Eterno haga resplandecer su rostro sobre aquellos que quieren buscar la verdad. Y aparte de todo nuestro camino, aquellos que no se quieren sujetar a la verdad. Y que nos guíe hacia las personas que verdaderamente quieren conocer sus raíces y que quieren ser ovejas. Porque nosotros no dirigimos ni lobos ni cabras.
dirigimos ovejas. En ese sentido, le invitamos a que usted siga estudiando la restauración y que si usted ama su salvación, piense en esto que le he hablado para que luego no tenga de qué lamentarse. Que el Eterno le bendiga y nos vemos. Ya será el año que entra, el año gregoriano, porque ya el 5778 va rodando, y los hermanos de Cuba nos veremos el Eterno por delante el próximo viernes en Cuba, en Santiago. Shalom, shalom.